Samuel, capítulo 18. Capítulo 18 del segundo libro de Samuel, verso 6 al verso 15. Verso 6 al verso 15 del libro segundo de Samuel. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Los que no tienen Biblia, por favor, los que tienen, acérquese y comparta la Biblia. De todos modos, ahí está en la pantalla proyectado el texto bíblico. Segundo libro de Samuel, 18, verso 6 al verso 15. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén, iglesia. Y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaren 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, delante de tu presencia estamos, Señor, en esta mañana. Hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, pero también hemos venido a escuchar tu gloriosa y poderosa palabra. Esta palabra inefable, Dios mío, que trae refrigerio. Esta palabra inefable que trae liberación. Esta palabra que trae sanidad. Esta palabra que nos exhorta, que nos consuela, que nos edifica, que nos fortalece, Señor amado. Espíritu de Dios, muévete en esta mañana, Señor. Oh Padre, háblanos como tú sabes hacerlo. Mira aquellos que están, Dios mío, allí por YouTube, Dios mío, en las redes sociales. Dios mío, no sabemos, Dios mío, en qué lugar del planeta Tierra, en qué lugar de esta nación, aleluya, hay alguien escuchando. Oh Dios mío, ahí, Señor, yo te pido que seas tú ministrando. Yo te pido que seas tú, Dios mío, a través de tu palabra, obrando, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amén
y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, iglesia. A su nombre. Y yo quiero predicar en esta preciosa mañana de escuela dominical con base en el tema el valor de la lealtad. Aleluya. Dile al que está a tu lado, dile, mira hermano, el valor de la lealtad. Este texto que leímos, este pasaje, estos versos nos ubican específicamente en el hecho, en la historia de Israel, cuando Absalón, hijo de David, se había sublevado contra su padre. Y este Absalón se había levantado de tal manera que buscó la forma aún de asesinar a su padre. Y dice la Biblia que David tuvo que salir huyendo de Jerusalén, de su casa real, para escapar por su vida, ya que su propio hijo, hermano, estaba en su contra. Se había levantado contra él. Y dice la Biblia que Absalón entró a la casa real y en medio, hermano, del terrado, ante los ojos del pueblo, dice que Absalón se acostó, intimó con todas las concubinas del rey, las concubinas, mujeres de su padre. Y esto fue una afrenta, una humillación terrible. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que los hombres que estaban con Absalón buscaron la forma y la manera de acabar, de matar a David. Ellos sabían que mientras David estuviera vivo, aunque ya estaba viejo, sin fuerza, él sabía que su reino no podía quedar firme, porque David era un hombre de guerra, era un hombre aguerrido, y sobre todo que no había duda alguna que Jehová estaba con él. Y dice la Biblia, hermano, que hubo una confrontación, se dio una batalla entre el pueblo de Israel, o sea, los que estaban con Absalón, aquellos que habían apoyado esta rebelión, aquellos que estaban a favor de Absalón, hermano, contra los siervos que se habían mantenido fieles a David. Y dice que esta batalla se dio ahí en el campo o en el bosque de Efraín. Se dio una confrontación de tal manera que dice la Biblia que los siervos de David, es que David no tenía cualquier soldado. David tenía soldados aguerridos, soldados valientes, pero sobre todo eran hombres fieles a David. Eran hombres leales a David. Eran hombres que estaban dispuestos, hermano, a entregar su vida por David. A su nombre damos la gloria. Y dice la Biblia que los siervos de David se fueron a la batalla. Pero hay un acontecimiento aquí. David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Ya David sabía de antemano. Por eso David, antes de que sus hombres salieran a la guerra, él le dijo a sus generales, a Joab, a Abisai y a Itai, le dijo, miren, cuidadito que alguien pone su mano sobre mi hijo Absalón. Cuidadito, alguien lo hiere. Cuidadito, alguien le quita la vida. Nadie lo toque. O sea, ya David sabía que Dios le iba a dar la victoria, que él iba a vencer, que Absalón iba a caer derrotado y que todos los que se habían levantado contra David iban a caer ese día. Pero David dijo, nadie toque, nadie hiera, nadie mate a mi hijo. Y se lo digo a sus generales,
en presencia del pueblo y se fueron a la batalla. Y dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, que los hombres de David pudieron contra los de Israel, hermano. Y ese día hubo una gran matanza. Y dice que murieron, hermano, una cantidad de hombres. Bendito sea el Señor. Y dice que en esa gran matanza más fue los que mató el bosque, que los que, hermanos, se murieron por la espada. Hermanos, hubo una matanza de unos 20,000 hombres que cayeron ese día. Y dice la Biblia que cuando Absalón se encontró con los hijos, con los siervos de David, dice que él salió corriendo, hermano. Él salió huyendo. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos acerca de Absalón, dice la Biblia que Absalón era un hombre hermoso de parecer y que tenía una cabellera espesa. Él tenía una cabellera larga, una cabellera espesa, hermanos. Que era un hombre que esa cabellera era envidiable, su presencia era envidiable en Israel. Y dice la Biblia que cuando él salió huyendo por en medio de las encinas, porque estaban en medio de un bosque, dice que su cabellera, hermano, bendito sea el Señor, se enredó en una de esas encinas. Y dice que el mulo donde él iba siguió de largo y él quedó suspendido, hermano, entre el cielo y la tierra. O sea, quedó colgado. Y dice que uno de los siervos de David que lo vio colgado fue y le dijo a Joab, y le dijo allí a los que estaban, le dijo: mira, allá vi a Absalón, hijo del rey, que está colgado en una encina por el cabello. Y Joab, hermano, Joab, que su corazón ya se había dañado, Joab que ya no era el mismo. Ese mismo hombre fiel, ese mismo hombre leal a David, que muchas cosas dañaron el corazón de Joab, hijo de Sarbia. Este hombre le dijo a este joven, le dijo: ven acá, ¿y por qué, si tú viéndolo ahí colgado, por qué tú no lo mataste? ¿Por qué no le quitaste la vida? Yo te hubiese dado oro, yo te hubiese pagado por haberle quitado la vida a Absalón. Pero aquí vemos el valor de lo que es una lealtad, de lo que es la fidelidad. Y este muchacho le dijo a Joab, al general, o sea, oye, ¿qué cosa? El general era el que tenía que promover la lealtad, la fidelidad al rey. Él estaba promoviendo, hermano, una deslealtad, una infidelidad. En vez de él como general, hermano, dar el ejemplo de lealtad y de fidelidad, él era el que la estaba promoviendo. Él le dijo: pero bebé, yo te hubiese dado unos ciclos de plata, de oro, si tú hubieses matado al hijo del rey. Pero mira la lección que le da este joven. Le dice: mira, es que si me hubiese dado lo que tú quieras, yo no hubiese matado al hijo del rey. ¿Y tú sabes por qué yo no lo hubiese matado? Porque nosotros escuchamos. O sea, mira esto, hermano. O sea, nosotros escuchamos cuando el rey dijo: le digo a ustedes. Nosotros escuchamos cuando el rey le dijo a ustedes delante de todos, le dijo: nadie toque a Absalón, nadie hiera a Absalón. O sea, yo no puedo ir en contra de la palabra de mi rey. Yo no puedo ir en contra de mi rey, porque en otras palabras este muchacho dice: yo tengo que ser leal, yo tengo que ser fiel a lo que mi rey ha ordenado.
Que si era correcto o no era correcto, ya eso es otra cosa. Porque Absalón se había convertido en un enemigo. Y que según la regla de la guerra, él debía morir. Porque él era el enemigo de su padre. Se había convertido en el enemigo de un reino. Pero a pesar de eso, David dijo, nadie lo toque. Y este joven mostró esa fidelidad y esa lealtad al rey. Diciendo, mira, no importa si tú me quieres pagar. Mira, es más, si me ofreces aún más, yo no lo hubiese hecho, no lo hago. Porque yo escuché que mi rey dijo que nadie lo tocara. Y Joab dijo, mira, yo no voy a perder más mi tiempo contigo. Y se fue él a matarlo. Amado, la lealtad y la fidelidad es algo que hoy se ha venido perdiendo. Hoy vivimos en medio de un tiempo donde, hermanos, esto es algo que ya no se ve. Donde hoy, hermanos, lo que impera es la infidelidad, es la deslealtad en medio del ser humano. Donde hoy, hermanos, aleluya, se es fiel mientras yo esté de acuerdo, o mientras mis intereses se alineen a los tuyos. Hoy sé fiel mientras que todo está bien. Mientras todo está bien, mientras todo funciona bien, entonces ahí hay fidelidad. Pero cuando de pronto las cosas no salen como yo espero, o cuando ya las cosas no se alinean o no se acomodan a mis intereses, entonces hasta ahí llega hoy la lealtad y la fidelidad de muchos. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, la lealtad es una virtud, hermano, que no es opcional en la vida del cristiano. La lealtad es una virtud que debe hacer parte de la vida, de la estructura de un cristiano y de un hijo de Dios. Porque cuando se habla de lealtad, se habla del reflejo del carácter de Cristo en la vida, hermanos, de un cristiano. Porque si hay alguien que nos enseña lealtad y fidelidad a pesar de, ese fue el Señor. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios, hermanos, somos leales y somos fieles. Damos la gloria a Dios. Porque el antónimo, hermano, lo contrario de lealtad y de fidelidad es rebeldía. Lo contrario de fidelidad, lo contrario de lealtad es, hermano, aleluya, bendito sea el Señor, infidelidad. Y Dios no es un Dios de rebeldía. Dios no es un Dios de infidelidades. Dios es un Dios de fidelidad y de altar hasta el final. Por eso una de las iglesias que el Señor alaba es la iglesia de Filadelfia. Que ahorita creo que fue Valentina la que tocó ese texto bíblico. Que aquí tengo una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar. Y en esa iglesia el Señor dice, aleluya, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Dice, aunque tienes poca fuerza, ha guardado la palabra de mi paciencia. O sea, aunque hermano, estás débil, te has debilitado,
pero ha sido fiel. Ha sido leal. Damos la gloria a Dios. Por eso la iglesia de Filadelfia es la iglesia que significa la iglesia fiel. Es la iglesia leal. Es la iglesia, es el prototipo de la iglesia que se va en el arrebatamiento, aleluya, del Señor. Porque es la iglesia que a pesar de, aleluya, se mantuvo fiel. A pesar de, se mantuvo leal a su nombre, hermanos. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, nosotros vemos, hermano, un ejemplo de ese valor de la lealtad que hoy, hermano, se ha venido perdiendo, que hoy se ha venido deteriorando. Yo te soy fiel a ti mientras que tú me seas fiel a mí. Yo te soy leal a ti mientras que tú me seas leal. Pero una vez que tú me defraudes, una vez que tú me traiciones, una vez que tú me des la espalda, hasta ahí llegó mi lealtad. Y no debe ser así. La lealtad es tan profunda que aunque a ti te traicionen, tu lealtad debe estar intachable. Tremendo, hermano. Porque la lealtad, hermanos, uno de sus significados es permanecer firmes en amor. Lealtad es permanecer firme en amor, fidelidad, aún cuando hacerlo nos cueste. Nos cueste. La Biblia nos da ejemplos de lo que es la verdadera lealtad de un hombre de Dios. Y vemos el caso allá en primer libro de Samuel 18:20. Anótelo para que lo busque en su casa, del capítulo 18 al 20. Ahí vemos, hermanos, la historia de esa amistad entre Jonatán y David. David, hermano, había sido ungido para ser el próximo rey de Israel, que iba a reemplazar a Saúl. Saúl era el padre de Jonatán. Jonatán era el hijo primogénito de Saúl. O sea que David estaba representando un peligro para el trono de Jonatán, porque quien iba a subir al trono era David y no Jonatán. Pero aquí vemos en estos capítulos 18 al 20 hasta dónde llega la fidelidad y la lealtad de un hombre a una amistad. David y Jonatán eran tan buenos amigos que Jonatán puso por encima su amistad que un trono. Puso por encima su lealtad a David que un reino. Oiga, él no estaba poniendo a un lado cualquier cosa. Él estaba poniendo a un lado un reino. Él estaba poniendo al lado un trono. Porque él sabía que David era el que iba a subir. Que Jonatán iba a quedar relegado porque ya Dios lo había establecido así. Pero aunque David representaba un peligro para el trono y el reino de Jonatán, Jonatán prefirió ser leal a su amigo que un trono. O sea, mira hasta dónde llega la lealtad. O sea, la lealtad, hermanos, de una persona te lleva a que tú en un momento dado hagas sacrificios. O sea, la lealtad te va a llevar a tú sacrificarte, a tú negarte algunas cosas, pero con tal de ser leal, con tal de ser fiel. Y Jonatán, mire, su padre había puesto el cerco para matar a David. Sin embargo, Jonatán no permitió que Saúl matara a David. Porque Jonatán fue fiel, fue leal. Oiga, hermano, ¿cuánto hace falta hoy amigos así? Amigos que pongan
hermano, por encima de la amistad antes que sus intereses personales. No, pero hoy no, oye, primero yo, segundo yo, tercero yo y después los que vengan. Pero la lealtad no es así. La lealtad es, no importa, aunque yo me tenga que sacrificar, yo tengo que ser leal. Y eso fue lo que hizo Jonatán. O sea, Jonatán prefirió hacerse a un lado. Prefirió, entre comillas, ponerse en contra de su padre Saúl para ser leal a su amigo David. O sea, ¿qué tanto tú y yo estamos dispuestos a sacrificar cosas con tal de ser leales? ¿Qué tanto estamos dispuestos a negarnos a muchas cosas con tal de ser leales? Leales. Cierto que sí, hermano. Mira, no solamente en la historia de David y de Jonatán se ve lo que es el valor de la lealtad, sino que también lo vemos allá en el libro de Ruth. Vemos a Ruth con Noemí. O sea, Orfa lloró y se fue. Pero mire lo que es la lealtad. Porque Ruth era una mujer joven. Ruth tenía una vida por delante. Y ella había quedado viuda. Y su suegra le dijo: mira, mija, yo no tengo más hijos para que ustedes se casen con él. Ahora, ni si de pronto yo quedara embarazada ahora, tampoco. Mire, cada una váyase para su casa, para la casa de su padre, y rehagan su vida. Y Orfa lloró, besó, ella se fue. Ella fue a rehacer su vida. Pero en Ruth había algo que no la dejaba. Había algo que no dejaba, que no la dejaba o que no la dejó tomar la decisión que tomó Orfa. Y fue: ¿cómo yo voy a ser desleal con esta mujer? ¿Cómo ahora en el momento que más me necesita es que yo la voy a dejar? ¿Cómo es que en el momento que ella más me necesita yo le voy a dar la espalda? ¿Cómo es que yo voy ahora a pensar en mí y ella qué? No, espérate, yo no puedo hacer eso ahora, porque es que la lealtad se prueba es en el momento que se necesita. Por eso en Proverbios dice la Biblia que el corazón del sabio está en la casa del luto, mas el corazón del necio está en la fiesta. Y eso es verdad. Porque ¿de qué te vale a ti tener una amistad que solamente está contigo es en la fiesta, en el cumpleaños, en el paseo y en esto? Pero en el momento, aleluya, de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu pena, de tu fracaso, nunca se aparece. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice que el corazón del sabio está en la casa del luto, porque ahí es donde se muestra la lealtad, la fidelidad. Fidelidad a una persona no es cuando esa persona, aleluya, está en la cumbre. Fidelidad se muestra es cuando esa persona, una vez que estaba en la cumbre, de pronto pasó algo, se resbaló, cayó, se desvió, aleluya. Pero ahí es que se demuestra la verdadera lealtad, la verdadera fidelidad. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y Ruth mostró, hermano, lealtad para con Noemí. Ruth dijo: ven acá, yo no me puedo ir. Es más, yo me voy contigo ahora. Si me toca quedarme solterona, me quedo solterona. Si me toca cuidarte, quedarme para cuidarme a ti, para cuidar tu vejez, no importa, yo me quedo. Y ella sacrificó muchas cosas. Y ella se arriesgó, hermanos, pero lo hizo porque ella tiene un corazón lleno de lealtad y de fidelidad. Amén a su nombre. Eso muestra que la lealtad, hermano, es una virtud que te lleva a tú
hermano, negarte a ti mismo con tal de tu ser fiel, de tu estar ahí. Ahora, ¿qué vemos en la vida de Jonatán y en la vida de Ruth? Que la lealtad Dios la premia. ¿Y dónde vemos, hermano, la recompensa de la lealtad de Jonatán, hermano, a David? Es que dice la Biblia que David se acordó de lo que él le había prometido a su amigo Jonatán, de lo que Jonatán había hecho, y dijo: ven acá, pero no habrá un hijo de Jonatán por ahí que haya quedado vivo. Y dijeron: sí, por ahí hay uno llamado Mefiboset, lisiado de las piernas. Y él dijo: díganle que venga. Y lo mandó a traer de Lodebar y lo sentó a su mesa y le dijo: siempre vas a comer a mi mesa. Y le restituyó y le dijo: mira, ven acá, todo lo que era de Saúl, todo lo que era de Jonatán, se te va a devolver. Bendito sea Dios, aleluya. Mira, ahí, bendito sea el Señor, se ve que Dios premia, que Dios valora la lealtad, la fidelidad. Mira, aunque otros no vean tu lealtad, aunque otros no vean tu fidelidad, Dios sí la está viendo. Dios sí la está viendo. Dios sí lo está viendo. Dios vio esa lealtad, ese valor de lealtad, de fidelidad de Ruth. Aleluya, que aunque Ruth fue allá sin nada, pero Dios lo vio y Dios preparó a un Booz. Y Booz, hermano, la redimió. Y mira, fue tan grande lo que esta mujer hizo, que dice la Biblia, aleluya, que de la descendencia de Booz con Ruth, hermanos, de esa descendencia vino la línea mesiánica. Tremendo, hermano. O sea que Dios recompensa la lealtad. Pero nunca un desleal terminará bien. En la Biblia lo vemos. Coré fue desleal. Coré fue desleal. Porque Moisés lo puso, hermano, como uno de los príncipes de Israel. Cuando Jetro le dijo: mira, tú te estás matando, búscate unos 70 hombres que te ayuden. Y dentro de esos 70 estaba Coré, que hacía parte de los coatitas. Coré era coatita, Coré era del linaje, de la misma línea de Leví. Y Moisés, porque al quien llamó Dios fue a Moisés. Pero sin embargo Moisés vino y estableció líderes y príncipes. Pero ¿qué hizo Coré? Se levantó contra Moisés, hermano. No fue leal. Y no solamente él, sino 200 hombres con él. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? O sea, es que Dios nunca va a premiar la deslealtad. Dios nunca va a premiar la infidelidad. Porque Dios en su carácter es leal. A su nombre damos la gloria a Dios. Y por eso nosotros tenemos que hoy entender, hermano, que hay un valor que no tiene precio. Y es el valor de la lealtad. Es más, en la Biblia vemos, fíjate, cómo Absalón fue desleal con su propio padre. ¿Y cómo terminó Absalón? Adonías, hijo de David, también fue desleal con su padre. ¿Y cómo terminó? ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios valora la lealtad. Dile al que está a tu lado, dile: Dios valora la lealtad. Mira, me llama la atención Primera de Juan, capítulo 13, verso 1. 13:1
de primera carta de Juan. Y dice ahí, antes de la fiesta de la Pascua, no, perdón, es Juan, no primera de Juan, es Juan, qué pena. Los lectores de la Biblia sabían que me había equivocado. Porque Juan no tiene 13 capítulos. Es Juan, qué pena, ahí se me fue el 1. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él, los amó. ¿Hasta cuándo los amó el Señor? ¿Hasta cuándo los amó el Señor? Mire, dice la Biblia que los amó hasta el fin. Ahora, cuando se dijo esto, todavía no había pasado lo de la negación de Pedro con él. O sea, todavía Pedro no lo había negado. Ahora, ¿será que el Señor no sabía que Pedro lo iba a negar? Sí. Pero a pesar de que el Señor sabía que Pedro le había negado, Jesús fue tan leal que tomó la decisión de amarlo hasta el fin. Jesús no sabía que Judas le iba a traicionar, sí. Pero Jesús tomó la decisión de ser leal y de amarlo hasta el final. A pesar de. Porque cuando usted mira el contexto, dice la Biblia que cuando llegó Judas a besarlo para traicionarlo, ya el Señor sabía. Cuando le besó, Jesús extendió sus brazos y le dijo, mira esta lealtad en medio de la traición. Lealtad en medio de la deslealtad. O sea, la lealtad es tan profunda que en medio de la lealtad tú puedes ser leal. Jesús le extendió los brazos y le dijo, ¿qué quiere que haga contigo, amigo? Sabiendo el Señor que le iba a dar el beso de la traición. Y a pesar de que Pedro negó al Señor, aún en su deslealtad, aún en la lealtad de Pedro, Jesús siguió siendo leal con Pedro. Mira el valor de la lealtad, que apenas el Señor resucitó, una de las primeras cosas que dijo fue, vayan y díganle a los discípulos y a Cefa que voy a su encuentro. Y el Señor fue a donde estaba Cefa y le dijo, Pedro le dijo, oye, tú me amas. Tú me amas, Pedro, tú me amas. O sea, Jesús fue leal. Porque Él tomó la decisión de ser fiel, de amarnos, hermano, hasta el fin. Mira, y esta es una de las razones por las cuales tú pecas y yo peco. Tú le fallas a Dios y yo le fallo a Dios. Y un rayo no nos cae encima. Y la tierra no se abre. Porque Él ha tomado la decisión a ser fieles. Aleluya. Aunque nosotros somos infieles. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Eso se llama lealtad a su palabra. Eso se llama fidelidad a su amor. Eso se llama fidelidad y lealtad a sus promesas. El valor de una lealtad. A su nombre damos la gloria a Dios. La lealtad es perseverar en amor aún frente a una traición. Eso es lealtad. Me traicionaste, ok. Me diste la puñalada por la espalda, ok. Pero ahora ya por eso yo no voy a actuar igual. Ahora ya por eso yo no voy a echarte los trapitos al agua. Ahora ya por eso yo no voy, no, te voy a hacer daño, no. O sea, el valor de la lealtad
es tan profundo que la verdadera lealtad se da aún en medio de la traición. Y esto no es fácil. No es fácil ser leales a alguien que un día tú le confiaste algo, pero que mañana más tarde esa persona que tú le confiaste eso se viene contra ti. Que esa persona que tú le confiaste eso se levanta contra ti. Y lo que tú le confiaste, esa persona viene y comienza a divulgarlo y comienza a hacerte daño. Sin embargo, aunque tú tienes y tú sabes cosas de pronto de esa persona que también le puede hacer daño, pero tú tomas la decisión de ser leal. Aunque esa persona te sea desleal, pero ese es el verdadero valor de la lealtad. Tremendo, ¿verdad, hermano? Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Dios está buscando, hermanos, corazones leales, que nosotros podamos aprender lo que es el valor de la verdadera lealtad. A su nombre damos la gloria a Dios. Mira, David fue un hombre que aprendió lo que es el valor de la lealtad. David fue leal. Porque, hermanos, Saúl, que era el rey, el monarca de Israel, se le había metido un espíritu de locura. Imagínense eso nada más. Un rey loco. Era para que lo destituyeran. Un rey loco no podía estar sobre un reino. Y Saúl tenía un espíritu de tormento. Y sus siervos más cercanos tenían que tapar eso. O sea, eso no podía saberlo el pueblo. Y eso se manejaba a puertas cerradas del palacio. Y por eso uno de sus siervos dijo: mira, hay que buscar a un joven, a alguien que toque el arpa, pero que sea prudente de labio. Oye, mira, que no sea chismoso, que no sea desleal, que sea fiel, para que toque el arpa y para que pueda aliviar el tormento del rey. Y uno de los que estaba ahí dijo: pero yo conozco a uno que tiene esas cualidades, toca bien el arpa, Jehová está con él y es prudente de labio. O sea que nada de lo que él va a ver aquí adentro, él lo va a sacar allá afuera. O sea que es leal. Y fue cuando entró David, y puertas adentro del palacio se endemoniaba Saúl. Se le metió un espíritu de tormento. Y bueno, imagínense. Y dice la Biblia que David comenzaba a tocar el arpa. Oye, David ya había sido ungido rey. O sea que a quien le convenía desprestigiar a Saúl era David. Porque David había sido ya ungido como un rey. El mismo que ungió a Saúl fue el que ungió a David. Ya sobre él estaba la unción del reinado. Sin embargo, David tenía un alto grado de lealtad y de fidelidad, que aunque él pudo, hermano, hacer que se corriera el rumor de que el rey estaba loco, David fue leal. Y fue leal a Saúl aún, hermano, cuando Saúl intentó 2 veces atravesarlo con una espada, con una lanza. Y fue leal aún cuando Saúl buscaba para matarlo.
que David tuvo que esconderse de cueva en cueva, y que en una de esas, estando David con Abisai, dice la Biblia que él se fue sigilosamente y entró a la cueva donde estaba el rey dormido y le cortó la punta del manto y la sacó. Y cuando él hizo eso, o sea, había tal grado de lealtad en la vida de David, que David se sintió tan mal por haber tocado y cortado un bordecito del manto del rey, que él dijo: líbreme Jehová de yo volver a hacer esto. Líbreme Jehová de yo poner mi mano contra el ungido de Jehová. Oiga, usted sabe qué es eso, hermano. Y el que estaba con él, Abisai, le dijo: mira, David, dame la orden que yo lo atravieso. Que David andaba con gente atravesada, hermano. Los que andaban con David no eran cualquiera, hermano, peritan dulce. Eran los que entraron con él allá a la cueva de Adulán, los amargados, los atormentados, los afligidos. Esa gente que la sociedad había, esa era la gente que andaba con David. Y este atravesado le dijo: si tú me das la orden, yo nada más con una sola lo atravieso y lo pego, lo clavo en el piso. Pero David dijo: no, espérate, no, eso no es así. Líbreme Jehová de yo poner mi mano contra el ungido. Oye, qué grado de lealtad. Y David nunca se atrevió a levantarse contra Saúl. Porque aunque Saúl había estado ya desechado y estaba mal, David sabía que un día sobre ese hombre la unción de Dios había caído. Un día sobre ese hombre el Espíritu de Dios descendió y él él profetizó con los profetas. Que un día Dios lo había seleccionado. Y aunque de pronto en el momento no estaba bien, David dijo: yo no soy nadie para yo venir en contra de él. Que sea Dios el que sea Dios, pero mira el grado de lealtad. Qué lindo, hermano, la lealtad. Qué lindo que tú puedas tener personas que sean leales. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno aquí es perfecto. Todos cometemos errores, todos fallamos. Y como dijo un hermano por ahí, y horrores. Pero qué lindo que esa persona que dice que es tu amigo, que dice que es tu amiga, esa persona que está ahí cerca de ti, cuando vea ese error, cuando vea ese horror, esa persona, aleluya, aún en medio de eso, pueda ser leal, pueda ser fiel. Pero hermano, hoy la gente no espera un punto. Figúrate, imagínate, te tengo, mira, la última. Jehová reprenda al diablo. Eso no es de Dios. A su nombre damos la gloria a Dios. Yo recuerdo una anécdota de un hombre que había sido sentenciado a muerte. Y este hombre que había sido sentenciado a muerte, le dijeron: mira, ¿cuál es el último deseo que le dicen? ¿Cuál es tu último deseo antes de morirte? Y él dijo: hombre, mi último deseo es ir a la casa de mi madre y despedirme de mi madre y después venir y morir. Y este hombre le dijeron: mira, pero eso no es posible, porque ¿cómo es que tú te vas a ir? ¿Te escapas? Entonces él dijo: no, mira,
Estaba un amigo de él ahí, su amigo, y le dijo: mira, déjalo ir, déjalo que él vaya a visitar a su madre y yo me voy a quedar por él aquí en la cárcel. Y si él no viene, yo pongo mi vida por la de él. Y dijo: bueno, ¿tú estás seguro? Le dijo: sí, yo estoy seguro. Déjalo que vaya, que se despida de su madre y que él después venga y muera tranquilo. Y dijo: bueno, ve lo que está diciendo. Tu vida por la de él. ¿Está bien? Soltaron al hombre y el amigo se quedó en la cárcel por él, respondiendo por él. Cuando el hombre se fue, entonces el guardia le dijo al amigo que se había quedado, le dijo: oye, ven acá, porque tú estás loco. Ese hombre no va a volver. Pusiste tu vida, arriesgaste tu vida, él no va a volver, él se va a escapar. Pero el amigo, dice la anécdota, que sonrió tranquilo y le dijo: no, él no se va a escapar, él va a volver, porque él es mi amigo y él es leal. Y él no va a permitir, como mi amigo, que yo pague por algo que yo no he cometido. Porque él es leal. Oye, qué lindo que algún día nosotros logremos tener a una persona de ese talante. Hoy, hermano, el valor de la lealtad está tan, hermano, tan escaso, que hoy se ha popularizado un dicho que dice: yo no meto la mano en el fuego por nadie. Yo meté mi mano en el fuego. No, yo no meto mi mano en el fuego por nadie. No, pero espérate, pero cuando tú eres leal, tú sí metes la mano en el fuego. Porque tú eres leal. A su nombre damos la gloria. Tú eres leal. Entonces, en la Biblia nosotros vemos que la lealtad es un valor demasiado grande y que necesita en este tiempo y en esta sociedad ser rescatado, hermano. Hoy vemos que yo soy amigo tuyo, tú eres amigo mío, amiga mía, hasta que qué. Qué triste encontrar casos como que la amiga le quitó al marido a la otra. O sea, ven acá, pero ¿cómo una persona puede, cómo una mujer puede quitarle el marido a su amiga cuando su amiga le ha abierto las puertas de su casa? ¿Cómo esa mujer va a coquetearle al marido de su amiga? ¿Cómo es que tú de pronto utilizas ese buen nombre que has ganado en la empresa, en la compañía donde trabajas, y tú dices: mira, ven acá, yo voy a recomendar a esa persona que está necesitada, y tú vienes y tocas la puerta allá en el gerente, le dices: mira, yo tengo una persona, un amigo, un familiar que necesita, pero mira, dale la oportunidad. Y esa persona, aleluya, bendito sea el Señor, Dios la usa y entras a esa empresa. Entonces, cuando entra a esa empresa, entonces hacerle la guerra a la misma persona que Dios usó para que tú entres ahí. Yo estoy hablando de casos reales que pasan hoy. Casos reales. Como aquella muchacha que estaba necesitando un empleo. Eso pasó y se congregaba aquí en la iglesia. Por eso es que hay gente hoy que mejor trata de no decir nada a nadie, hace las cosas calladas. Pero la verdad es que, escúcheme, ese será el deber ser. Porque a veces uno se guarda las cosas y no dice nada. Porque hay un grado de desconfianza, porque a veces uno no sabe ni quién es quién.
¿Sí o no, mi hermano? Y a veces uno tiene que guardarse la cosa. ¿Y quién dijo que tú no puedes comentarle un plan, una visión a una persona? No, porque espérate, porque de pronto esa persona me va a traicionar. Se va a robar mi idea. Como el caso de una hermanita que se congregaba aquí en la iglesia y ella estaba orando a Dios por un trabajo. Y cuando un hermano de la iglesia le dijo, tú necesitas un empleo, y le dijo delante de otra hermana que era su amiga, le dijo, mira, ven acá, mira, ve, allá en Mamonal, en tal parte, mañana ve, están recibiendo hoja de vida, que ese trabajo es tuyo. Entonces la amiga, ella le dijo, hey, mira, ven acá, acompáñame mañana para ir allá. Entonces vino la amiga y se fue más temprano. Oye, con amigos así. Y cuando la hermanita llegó, se encuentra con, oye, eso es deslealtad. Eso no está bien. Mano, y esto es esto es tan terrible. La deslealtad es tan terrible que, ¿cómo es posible que un hombre que llega al altar con una mujer, que le profesa ese amor, te voy a respetar, te voy a amar, voy a estar contigo en las buenas, voy a estar contigo en las malas, y se casan, y después ese hombre viene a estar mirando a otra mujer? Hombre, ¿eso qué es? Ese hombre va a estar enamorando a otra mujer. ¿Eso qué es? Eso no tiene presentación. O esa mujer se pone a coquetearle a otro hombre. Hombre, eso no tiene presentación. Hay que ser leal. Hay que ser leal a ese hombre. Hay que ser leal a esa mujer. Hermano, ¿cuánto falta la lealtad en este tiempo, hermano? Y hoy el ser desleal, la gente lo mira como una hazaña. Porque estamos en un tiempo donde los valores, los principios, hermano, se han venido deteriorando. Y hoy la gente hace cosas que no están bien y la gente lo mira como bien. Y no es así. Y por eso este texto bíblico, hermano, este texto a mí me impacta porque es un joven. El rey no estaba ahí. Y el rey habló desde su sentimiento hacia su hijo como padre. Habló no como rey, David habló como padre. Y habló, le digo, mira, pero cuidadito, alguien me va a tocar en salón. Cuidadito, alguien me mata en salón. Y todo el pueblo lo escuchó. Y cuando este muchacho tuvo la oportunidad de matar al hijo del rey, él dijo, yo no puedo hacerlo. Aunque Absalón merece la muerte. Aunque Absalón merece que yo le clave una lanza porque se levantó contra el rey. Porque avergonzó a nuestro rey. Porque se sublevó contra el rey. Porque desestabilizó el reino. Absalón merece que yo le atraviese una lanza. Pero yo me acuerdo de las palabras de mi rey que dice, nadie lo toque. Oye, qué lealtad. Dijo, no, espérate, yo no puedo ir en contra de las palabras de mi rey. Pues yo no puedo ser desleal. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En estos días alguien se me acercó y vino, porque a veces a uno lo visitan y le piden ciertas consejerías. Y alguien se me acercó y me dijo, pastor, mire, yo me congrego en tal parte y está pasando esto. Ok. Y entonces
nos hemos reunido un grupo de ancianos de la iglesia, ajá, para destituir al pastor, ajá, porque vamos a dar más así. Sí, porque esto, porque aquello, porque aquello. Me lo quedé viendo. Cuando ya él terminó de hablar, yo le dije: usted tiene que aprender a respetar. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Ustedes no tienen por qué actuar de esa manera. Ustedes se han acercado a su pastor. Ustedes le han dicho: ¿qué le pasa? ¿Qué problema de pronto ese hombre tiene? ¿Qué luchas internas está teniendo que él no puede contárselo a ustedes? Para que ustedes ahora vengan a estar armando un meeting, sindicato. Respeten. Eso no es de Dios. Ahora es cuando más ese hombre necesita que ustedes lo cerquen, que ustedes lo ayuden. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pastor, ¿usted conoce a ese pastor? Yo no lo conozco, pero yo creo que no es la forma, no es la manera. Bendito sea Dios. Porque debe haber un grado de lealtad. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo es que usted va a escuchar a alguien hablando mal de esa persona que tú dices que es tu amigo o tu amiga, y tú te vas a quedar callado? Tú te vas a quedar callada. Y tú estás escuchando cómo esa persona denigra. Y tú te vas a quedar con la... Y hasta asintiendo así, así. No. Tú tienes que sentar un precedente, decirle: eso no es así. Eso no es así. Respeten. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cómo es que alguien va a venir a hablar mal de tu iglesia? Este lugar donde Dios a ti te ha traído y donde Dios te ha bendecido. Y gente hablando, entonces tú, así es que usted tiene que tener lealtad a un lugar que te abrió las puertas y que ha sido un lugar de bendición. Bendito sea Dios. Por allá alguien se puso a hablar mal de mí, usted sabe. Ya uno se acostumbra a eso. Porque la Biblia dice que imposible es que todos los hombres hablen bien de ti. Que usted esté tranquilo mientras tanto eso sea mentira. Y no se defienda. Si es verdad, es otra cosa. Pero ¿qué me llamó a mí la atención? Que esa persona hablaba mal de mí. Y comenzó a hablar mal de mí delante del pastor Pablo. Y él invitaron a Pablo a predicar, al pastor Pablo a predicar. Y comenzaron a hablarle mal de mí. Y el pastor Pablo dijo: ¿sabe una cosa? A mí no me inviten a predicar, porque yo no voy a predicar. Porque los enemigos de mi amigo no pueden ser mi amigo. No pueden ser mi amigo. O sea, ¿cómo que usted va a venir hablando mal de mi amigo y después yo vengo como si nada? Cuando yo escuché eso, yo dije: qué lindo, hermano, es ver personas que tienen un valor de lealtad. Ahora, yo no tenía ningún problema que él fuera a predicar allá. Yo no tenía ningún problema, porque el problema no es con él.
El problema es de esa persona conmigo, ni siquiera mía hacia esa persona. Es de esa persona conmigo. Sin embargo, si él hubiese aceptado la invitación a predicar, yo no hubiese tenido ningún problema. Nada hubiese cambiado. Pero el pastor Pablo me dijo, ¿sabe? Yo no puedo. Porque el enemigo de mi amigo no puede ser mi amigo. Eso no tiene presentación. ¿Cómo yo me voy a montar en el altar de alguien que degrada a una persona que yo, ¿sabes? No puedo. Eso, ¿tú sabes cómo se llama eso? Lealtad. ¿Cómo tú vas a estar sentándote a la mesa con alguien que está degradando a alguien que tú amas, que tú aprecias, que tú quieres? Eso no tiene presentación. Hoy necesitamos rescatar el valor de la lealtad. ¿Cuántos lo creen, hermano? El matrimonio es un acto de amor. Debemos ser leales. Hermanito lindo, tú tienes que ser leal a esa mujer. Y deslealtad no es solamente que tú le seas infiel o que ella te sea infiel. No. Tú sabes que es lealtad. Cuando una mujer es desleal o cuando un hombre es desleal con su esposo, con su esposa. Cuando la mujer va donde su mamá, donde la suegra, donde la cuñada, donde el hermano, a hablarle mal de su esposo. Sí, porque es que ese hombre es flojo, desordenado, mami. Flujo, puerco, no se baña. Oye, tú estás siendo desleal con ese hombre. Tú tienes que cubrirle la espalda. Tú tienes que ser leal. Eso no le importa a nadie. Mami, imagínate, mi esposa María no sabe ni cocinar. María, el arroz boludo todo el tiempo. O muy salado o nada de sal. Ay, mami, yo estoy cansado. No sabe ni lavar la ropa. Le huele así con a húmedo. No, tú tienes que ser leal con esa mujer. Tú no tienes por qué divulgar los errores, las falencias de tu esposo, de tu esposa afuera. Tú tienes que cubrirle la espalda a ese hombre. Tú tienes que cubrir la espalda a esa mujer. Pero estos casos se ven, hermano. ¿Sí o no? Esto se ve. Hermano, que van y entonces la amiga sabe todo lo que pasa en el interior del matrimonio. El amigo sabe. Espérate, eso no está bien. Eso no es correcto. A nadie le interesa si usted come huevo con arroz, arroz con huevo, huevo solo, huevo con mantequilla, arroz con mantequilla, papa sola. Eso no importa a nadie. Eso es usted, su matrimonio. Cúbrale la espalda a ese hombre. Porque hay gente que es imprudente. Hay gente que es imprudente, mía. Hermanita. Cuando yo me casé, recién casado, una hermanita se le acercó a mi esposa. Le dije, ay, coméntame, ¿y cómo te trata el pastor? Oye. La pastora le dijo, ¿y a usted qué le importa? Porque hay gente que es así, atrevida. Y hay gente que está metida que hasta quieren saber, sabe. Ay, ¿cómo te fue en la luna de miel? ¿A usted qué le importa eso? Eso no se dice, eso no se pregunta. Hay que ser leal. Leal. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay que ser leal, hermano. Bendito sea Dios. Hay cosas que usted tiene que aprender a guardar, a cuidar. Yo respetaba y respeto aún más
a un pastor. Porque en él yo he visto lo que es un grado alto de fidelidad y de lealtad. ¿Por qué? Porque en ciertas situaciones se presentaron cosas que su pastor había hecho, decisiones que su pastor había tomado, posturas que su pastor había tenido y que no eran buenas, no eran correctas, porque es que nosotros como hombres de Dios no nos las sabemos todas. Y hay momentos donde de pronto pelamos la cadena, tú sabes. A veces nos equivocamos. Y había momentos donde el pastor de pronto asumía una postura y no estaba bien. Y venía él es el que viene a apagar los incendios. Entonces él es el bombero. Entonces cuando se iban a apagar los incendios, él venía y decía, mira, pero cálmate. No, pero es que eso no es así. Cálmate, yo sé que, espérate, mira, por aquí, por acá. Pero mira, entiende, mira. Y él yo un día le dije, pero ven acá. Yo le dije un día, ven acá, si usted sabe que eso está malo. Si tú sabes que no estuvo correcto, ¿por qué tú siempre tratas de taparle la falta? Y él me dijo, porque él es mi pastor. Y aunque yo sé que en muchas cosas se equivoca, mi deber es cubrir esa falta de mi pastor. Aunque yo después voy allá y le digo, pero yo nunca le voy a decir a una persona, le voy a hablar mal de mi pastor. Porque para eso estoy yo aquí, para cubrirle la falta a mi pastor. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, cuánto nos hace falta a nosotros aprender lealtad. Lealtad. Amados, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser leales. Todos necesitamos aprender lealtad. Y más en este tiempo, donde la deslealtad es el pan de cada día. Donde hoy los hijos no son leales con sus padres. Donde hoy los padres no son leales ni siquiera con sus hijos. Donde hoy las esposas y los esposos ni siquiera son leales. El hermano no es leal al otro hermano. Porque estos casos se ven, no, mi hermanito, no te preocupes, construye ahí. Construye ahí en la casa de mi mamá. No te preocupes, mi hermanito, que yo sé que tú te preocupes. No te preocupes. No te preocupes que tú después, ya tú sabes, se mueren los viejos, después se mueren los viejos. ¿Cómo? Esto hay que venderlo. Oye, pero ven acá si tú sabías. ¿Por qué entonces desde un principio no se opusieron? ¿Por qué desde un principio entonces no le dijeron, espérate, no construyas aquí? Porque el día que mi papá se muera, esto se vende. No, si no te preocupes, nosotros sabemos. Esto yo lo he visto muchas veces, que ni entre hermanos hay lealtad. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que es el valor de la lealtad. Y tenemos que decirle, Señor, enséñanos a ser leales. En todas las circunstancias, ser leales en las buenas, ser leales en las malas. Ser leales, hermano, cuando todo está bien, y ser leales cuando todo está mal. Hay que ser leal. Siempre seamos leales, porque es una virtud que bendice y que premia a Dios. Pero pastor, ¿cómo yo voy a ser leal a esa persona que se ha puesto a hablar de mí, que me traicionó, que me trató mal, que me dio la espalda? No importa, sé tú leal.
Que eso lo está viendo Dios. Eso lo bendice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La lealtad es un gran valor que necesitamos aprender en este tiempo, hermano. Si otros son leales, desleales, usted y yo seamos leales. Si otros son infieles, usted y yo de ahora en adelante seamos fieles. Si en un momento dado usted y yo hemos sido desleal con alguien, no lo seamos más. No lo seamos más. Vamos a ser leales. Vamos a ser leales, hermano. Que esto le agrada al Señor. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle: Dios, enséñame a ser leal? Ayúdame a ser leal. Póngase sobre sus pies en esta hora. Mire, Pedro fue desleal con el Señor. Pedro fue desleal y Pedro le negó. 3 veces le negó. Y Pedro eso le dolió, hermano, porque Pedro no fue desleal con el Señor, no porque él no amaba al Señor. Él lo amaba. Pero el miedo, el temor, la circunstancia lo llevaron a una deslealtad que él no quería. Pero que el temor, el miedo, las circunstancias pudieron más en ese momento. Pudo más. Porque a veces no es que seamos desleales, sino que a veces las circunstancias, los miedos, los temores, ciertas cosas a veces nos empujan a ser desleales con la persona que amamos, que apreciamos. Y Pedro fue desleal con el Señor. Pero el Señor fue y le dijo: Pedro, fuiste desleal conmigo, me negaste, pero yo te perdono. O sea, la mayor lección fue que Jesús fue leal en medio de una traición. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro aprendió la lección. Mañana más tarde dice que Pedro comenzó a predicar y lo llamaron y le dijeron: como tú sigas hablando del Señor Jesús, de Jesús, te vamos a encarcelar y te vamos a matar. Y Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, Pedro dijo: un día le fui desleal, pero no volveré a serle desleal. Y su lealtad lo llevó, y la lealtad de los primeros apóstoles o de los primeros cristianos los llevó a entregar su vida, a morir, pero por ser leales a la causa. Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Él dijo: un día le fui desleal, pero ya no volveré a serle desleal. Esteban murió siendo apedreado. Jacobo murió a filo de espada. Pablo murió decapitado. Juan lo metieron en una paila, en una olla caliente, lo estaban quemando, y como no murió lo sacaron y lo desterraron a una isla. Pero no fueron desleales. Entregaron su vida. Se dice que el obispo de Antioquía, llamado Policarpo, según dicen que fue discípulo directo del apóstol Juan, lo tomaron a él, a su familia, hicieron una fosa, enterraron a su familia y le dijeron a él: niega a Cristo o tú y tu familia mueren hoy enterrados. Y este viejito dijo: 86 años he servido a Cristo y ningún mal me ha hecho como he de negarlo ahora.
y lo metieron en esa fosa. Y mientras, hermanos, la tierra caía, ellos cantaban himnos a Dios y murieron adorando al Señor. Eso se llama lealtad. Seamos leales. Sea leal a la fe, a la doctrina que usted ha aprendido. Que usted sea el mismo aquí en Cartagena y en la Conchinchina. Usted no tiene que cambiar sus principios en Dios. A su nombre damos la gloria a Dios, hermano. Aleluya. La semana pasada nosotros estábamos en un congreso en Chile de la editorial Norma y nos estaban capacitando por una nueva plataforma que te va a dar de la IA este año que viene, porque va a haber una revolución, hermano, en la educación, porque la IA llegó para quedarse y nos fueron a capacitar. Pero usted sabe que Chile es un país donde se cosecha es la uva y el vino, y donde me metía vino. Y estaban hablando los expertos que este vino es suave al paladar, que este vino no sé qué, no sé cuánto, que este vino sirve para esto, que este vino sirve para otro, que este vino, y hermano, vino blanco, vino no sé qué, vino no sé cuánto, vino de toda clase de vino. Hasta nos llevaron allá al viñedo de Concha y Toro, donde está el viñedo más grande del mundo, y por donde cada estación vino. Y uno que estaba ahí conmigo me dijo, y le dijo a mi esposa: oye, ven acá, pero yo estoy con ustedes y ustedes nunca se han tomado una copa de vino. Pero acá, ¿por qué no? Dice: no, porque nosotros no tomamos. No, pero mira, esto aquí es cultura. No importa, nosotros no tomamos. Entonces me dice que, pero no la rechaces, regálamela a mí. Yo dije: no, yo no tomo vino, porque mis principios en Dios me dicen que yo no debo tomar vino. Qué lindo que aprendamos el valor de la lealtad. Y ahora se me vino, ya iba a orar, pero ya se me vino, hermano, Isaías o Jeremías capítulo 35. Habla de la familia de los recabitas. Cuando su padre le dijo: no tomen vino, y ellos tomaron la decisión de serle fiel y leal al mandamiento de su padre, Jonadab, hijo de Recab. Y dice que Jehová, viendo la lealtad de ellos, Jehová le dijo a Jeremías: mira, ve y llévate a los hijos de Recab, a los recabitas, mételos en el templo, allá en una recámara, y diles que así dice Jehová: tomen vino. Oye, no estaba diciendo cualquiera, era Jehová el que lo estaba mandando, era Dios el que lo estaba mandando. Así dice Jehová: tomen vino. Y ellos dijeron: no vamos a tomar. Aunque Jehová lo mande, no vamos a tomar vino, porque nuestro padre Recab dijo que no tomáramos vino, y no vamos a tomar vino. Oye, qué lealtad. Recab había muerto, Jonadab había muerto.